Bona nit. A la tribuna d'avui anem a veure com omplim aquests sobres el proper diumenge i podem decidir, tota la gent, tots els espanyols, qui és o qui pot ser el nostre proper president del govern. La qual cosa no ha sigut senzilla en els últims darrere 4 anys. El tema va començar al voltant de desembre de 2015 i des d'entonces portem 4 eleccions, 2 mocions de censura i estem encara, després de veure el debat, tal vegada amb un bloqueig de nou. Per a parlar al voltant d'aquests temes, contem al nostre quadre de titular de la tribuna, Eloi Pomar. Buenas noches. Gracias por lo de titular. Yo diré a Pablo que no está avui, que ella es reserva. No, ni titular perquè vostè sempre ha jugat al futbol. Sí, per això m'agrada titular, Y además ve, jugaba bé. Carmen Socase, abogada, buenas noches. Buenas noches. Antonio Agustí, buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la SAFOR. Luis Castelló, buenas noches, nuestro especialista en marketing, en números, en quesitos y en todos los datos habidos y por haber, los encuentra el señor Castelló. Vamos a hablar exclusivamente de las elecciones. Tenemos unas elecciones de nuevo importantes, por lo tanto, porque son las cuartas y la gente posiblemente tenga una desafección ya frente al sistema político, sobre todo porque está cansada de escuchar casi los mismos discursos, de escuchar casi los mismos sermones y de escuchar sobre todo los mismos problemas entre cada uno de los políticos. ¿Qué os parecen las encuestas que hemos visto hasta ahora? No tan solo digo las del CIS. ¿Qué os parece el desliz del presidente en función del señor Sánchez en torno al control de la Fiscalía? ¿Qué os pareció el debate entre todos los líderes políticos de los partidos? ¿Qué os ha parecido si va a influir o no va a influir la situación del procés en Cataluña en estas elecciones? Por tanto, esta mesa abierta, esta tribuna, en este pedestal de alguna manera para que ustedes puedan subirse a él y también estar al corriente de lo que opinan nuestros colaboradores más especiales. Antonio, empiezo por ti en esta ocasión. Pues, ¿qué me ha parecido el debate? Aburrido, insulso, repetitivo, cansino y de verdad que no aclaró nada, sino que sí, aclaró una cosa. Parece que vamos a por las próximas elecciones. No estas del domingo, sino las próximas. Porque dado el terreno de juego en el que se debatían los partidos, poco debate hubo entre los partidos políticos, yo creo que estamos exactamente igual que hace 6, que hace 8, que hace un año, etcétera, etcétera. No se llega a ningún consenso, no hay voluntad de acuerdo, y yo creo que lo más digno que podrían hacer los partidos, los líderes de los partidos políticos es dimitir, dejar paso a los siguientes para que sean capaces y tengan voluntad de acuerdo y de pacto. Si no hay esa voluntad de acuerdo y de pacto, yo creo que a ninguna parte vamos a ir. Yo como jubilado, como ciudadano, como valenciano, como gandiense, estoy harto, estoy cansado. Los mensajes de mentiras que nos dicen todos los partidos políticos. Pero es que aun con la mejor voluntad de escuchar los discursitos, y digo discursitos con toda la terminología, de los líderes políticos, es que el único que hizo su discurso y lo vendió fue el que tenía más Vox, de alguna forma. Porque el resto, de verdad, que fue defraudar totalmente. La parodia del ladrillito del amigo Rivera, el peloteo entre Rivera y el del PP, Casado, y después el Iglesias que de alguna forma se ofrecía para pactar con el Pedro, y el Pedro, que parece piedra, como dice el nombre, decía que ni tu tía. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? No lo sé. No lo sé, y las encuestas, vamos, según se dice por ahí, según todas las encuestas, es más de lo mismo. Va a salir muy similar el campo de político, de electores y de diputados y senadores a lo que había hasta hace 4 días, a lo que hay ahora. Nos vamos a la otra esquina, Eloi. Bueno, empecemos por el romance, ¿no? A mí una de las cosas que me gustó del adoquín, azulejo del señor Albert Rivera es pensar que la otra mitad la tenía Malú en su casa. Quiero decir, fue un momento romántico y que él le dijo, era como una forma de decirle, Malú, te quiero. Porque lo otro, si quiero pensar seriamente en que un político que pretende ser alternativa de gobierno
considera serio hacer lo que hizo, no me lo puedo tomar en serio. No creo que sea la misma situación, en mi opinión, que en las anteriores elecciones. Podemos ya ha bajado del burro del referéndum y ha dicho que van a formar gobierno sí o sí, prácticamente lo han dicho. Más País, que es la estrategia del PSOE de amenazar a Podemos, también ya ha dicho que sí o sí va a crear gobierno. Es decir, yo creo que ahora, si no hay un vuelco electoral, que es posible, que el votante de izquierda, desmotivado, que no le apetece ir a votar, la broma de partidos que tenemos de izquierdas, entre los que me encuentro yo, es posible que si no hay ese vuelco electoral, el señor Pedro Sánchez pueda elegir entre Iglesias, entre Rejón, incluso entre Rivera, que la caída que esperemos que no encima el adoquín, sino cuando se caiga en un sitio acolchado. Cualquiera de los tres yo creo que está dispuesto a pactar. Es decir, si no hay un vuelco electoral muy marcado por la desmotivación del votante de izquierdas y por el ascenso por el tema de Cataluña de Vox, y es cierto que mi antiguo vecino Santi Abascal fue el que mejor estuvo en el debate, también porque yo considero que o no lo consideran rival o directamente tenían miedo de meterse con Vox. Es la sensación que tiene la mayoría de gente, que Santi Abascal, que era el novato del debate, no se le notó que era el novato del debate, ¿no? Esa es la sensación, y con eso, bueno, acabo mi primera intervención porque considero que sí que han cambiado varias cosas. Carmen, tu opinión. Mi opinión, a ver, pues como has hecho una batería de preguntas al principio, mi opinión es que el domingo todos tenemos que ir a votar. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque considero que es un derecho que todos los españoles tenemos y tenemos que ir a votar, estemos aburridos o no estemos aburridos de los políticos que realmente son muy poco eficaces. Que la gente está hastiada, aburrida, como tú dices que llevamos 3 o 4 elecciones, las dos mociones de censura, hace que el propio electorado se considere cansado, aburrido y hastiado. Pero eso es culpa de los políticos y de la manipulación, yo estoy convencida, ¿eh? O sea, aquí lo que no podemos perder de vista es que el derecho al voto es un derecho que tenemos todos, que es un derecho irrenunciable y que es la única forma que tenemos nosotros de elegir a nuestros representantes, porque nosotros no elegimos al presidente del gobierno, elegimos a los diputados que van a elegir al presidente del gobierno. Entonces, tenemos que ir a votar, cada uno que vote lo que considere, pero hay que ir a votar. Lo que no se puede es mantener o que nos digan ya de antemano, es que el nivel de abstención va a ser tremendo para desmotivar a la gente y que diga, bien, total, para lo que hay, ¿para qué tengo que ir a votar si todo va a ser igual? Pues yo lo que digo es que no, que somos nosotros los que tenemos la oportunidad de que eso no sea así. Que cada uno vote a quien quiera, pero que por lo menos se ejerza ese derecho de voto. Y con respecto al debate, yo sinceramente estuve viéndoos a vosotros el que teníais aquí en la cadena e iba intercambiando y lo vi. No me pareció nada extraordinario, no me pareció nada llamativo, o que la gente pudiera ir o con ese discurso que se tiene pudiera ir o motivar a la gente a votar el domingo. González Elizondo sacó una naranjita en el Congreso de los Diputados y aquello fue también un impacto brutal porque salió con la naranja diciendo cuidado con la naranja, y fíjate que poco se ha equivocado porque la naranja está totalmente arruinada. Te lo digo por lo del el efecto del ladrillo, ¿no? Y luego una sugerencia que debería de tener en cuenta quien programa este tipo de debates es que no puede acabar un debate a la 1:30 de la madrugada, porque los demás, la gente trabaja. Entonces, ¿quieren hacer ustedes un debate? Háganlo a las 7 de la tarde, estén ustedes 3 horas debatiendo, o a las 8, y acaben ustedes a una hora prudente para que la gente se vaya a dormir. Pero acabar un debate electoral a la 1:30 de la madrugada, eso es una barbaridad. Forma parte del hastío, incluso el horario, Claro. incluso el debate. Completamente de acuerdo. Claro. Así es un hecho. Si empiezas a juntar factores, le ponemos un debate a esas horas para que lo vea poca gente. Al final, cuanto más desinformados estemos, más votamos mal, Claro. hacia lo que vamos a tener. Entonces, yo creo que si se puede sacar una conclusión del debate fue que va a haber un desbloqueo. Obviamente, Albert Rivera se ofreció para ese desbloqueo, Pablo Iglesias también se ofreció al desbloqueo, Íñigo Errejón ya ha dicho que si es por él
no va a haber un bloqueo. Sí que es cierto que Pedro Sánchez sí que ha defendido la posibilidad de gobernar en solitario, si no llegaba a una utópica mayoría absoluta que lo dejaran gobernar en solitario. Y hablando de Pedro Sánchez, yo creo que hubo... Sí dijo que gobierne la lista más votada. La lista más votada. Porque le interesa ahora, ¿no? Hace un par de años lo dijo, se lo pidió también el señor Rajoy, Claro. Sánchez, y nada, no quiso. Donde dije, Diego, tan típico de los políticos. Pero bueno, sin dejar de hablar del doctor Sánchez, yo creo que hubo 3 momentos clave en el debate con Pedro Sánchez. El primero fue cuando le preguntaron si iba a pactar con Bildu y con los independentistas catalanes, y no contestó. El segundo fue sobre el caso de los ERE, este caso de corrupción probablemente el mayor de Europa de un partido político. Se habla de casi 1.000 millones de euros robados por parte de la Junta de Andalucía, supuestamente, con lo cual no quiso contestar en ese aspecto. Y luego, pues, el tema de las nacionalidades y las naciones dentro de la nación. Había un vídeo muy gracioso el otro día que estaba en Cataluña, ¿no? Estaba Inés Arrimadas con el de Podemos, debatiendo con el Podemos de Cataluña y tal, y el de Podemos decía, no, es que claro, es que en España hay múltiples nacionalidades, y Arrimadas le decía, ¿Cataluña es una nación? Sí, sí. Y el de Podemos decía, sí. Y le volvía y decía, ¿y Andalucía? Decía, sí, sí, claro, claro. Y volvía y dice, ¿y Murcia? Dice, no, Murcia no. Ese vídeo es muy bueno, ¿vale? Tampoco quiso entrar a hablar con el tema de qué entiende él por nación. El lunes entiende una cosa, el martes llama IZ, el miércoles lo cambia. Entonces, esas son yo creo que las 3 cosas clave que le preguntaron al presidente en funciones y que no quiso contestar. Yo creo que la contestación era sencilla. ¿Pactará usted con los independentistas y con Bildu? Bueno, pues si van a hacer que haya una estabilidad global en el país, pues ¿por qué no? Muy sencillo. ¿Dimitirá usted en el caso de los ERE sin caso de que sea flagrante la sentencia? Bueno, pues tenía que haber contestado, pues yo en la Junta de Andalucía no he estado. Se pondrán las medidas suficientes para que toda aquella gente que lo haya hecho lo pague. Tan sencillo como contestar eso, ¿no? Y al final, la nacionalidad dentro de las naciones y tal, pues bueno, pues intentaremos buscar un encaje de Cataluña con Murcia, con España, para que todo el mundo esté contento. Creo que las respuestas eran muy sencillas. Ese miedo a perder cientos de votos y no contestar, yo creo que es contraproducente para el presidente de funciones. Yo creo que es que la ambigüedad calculada de Pedro es proverbial, de alguna forma. Es que siempre ha sido así. Y aparte, me parece que el cinismo de la oposición también es salomónica. Aquí todos los partidos políticos gobernantes, cuando han tenido que pactar para sacar presupuestos o para lo que sea, llámese Felipe González, llámese José María Aznar, llámese Rajoy, han pactado, pues, José María Aznar con la bestia negra del PNV, que era Arzayus. Y con Puyol. Y digo, la bestia negra que era Proeta de ahí. Después con Puyol. Y después lo ha repetido, Felipe González lo hizo, sí. Aznar lo hizo. Dejémonos de cinismo. Si un señor es presidente del gobierno y para llegar a aprobar unos presupuestos tiene que pactar con las personas legalmente elegidas en sus territorios autonómicas, legalmente elegidas, me gusten o no me gusten, podrán hacerlo. Y deberán hacerlo para llevar adelante su programa político. Me guste o no me guste. Dejémonos de chorraditas. Si eres independentista, ha ganado un supuesto en el Parlamento catalano vasco, se ha presentado legalmente a las elecciones, ha ganado un puesto, sí, pues entonces legalmente, constitucionalmente están ahí. Yo lo único que digo es que tú puedes tener un presidente de gobierno que no sea afín a tus ideas o al partido político que votes, pero en democracia tienes que aceptar que el presidente de gobierno sea quien han elegido, en este caso en España, el Congreso de los Diputados. Una cosa es que te guste o no te guste, o que seas afín a sus ideas o al partido, todo lo demás. Pero para mí lo más importante cuando se vota, yo creo que el ejercicio de voto, lo más importante que hay que hacer es saber o decir si la gestión que ha tenido encomendada ha sido buena o ha sido mala. Si la gestión de un gobierno es mala, no hay por qué repetir. Y si ha sido buena, pues tendrá que repetir y la gente volverá a votar. O le volverá a votar al mismo. 2 años parados. Pero como llevamos 2 años
que ni sabemos qué gestión se ha hecho, ni sabemos si es buena o mala, y todo lo que nos están diciendo ahora es una depresión, porque si abres el periódico, económicamente una depresión, el paro una depresión, la inversión I+D una depresión, la industria por los suelos. Al final dices, oye, ¿qué hacemos? ¿A quién votamos? ¿Qué gestión va a hacer? Y como tampoco dicen ni con quién van a pactar, ni con quién van a convenir, ni cuál es el programa que llevan para salir adelante, pues Pero es muy complicado. Hay que añadir una cosa. Ahora parece que para arañar votos a la derecha más recalcitrante hace falta ser más españolista que nadie y defender los valores patrios a muerte para quitar terreno a la derecha o a centro derecha o a la extrema derecha. Pues es que no hay derechas y izquierdas. No, pero vamos, pero es que me refiero que sí, ahora ha dicho compañero, a Vox en el debate nadie le tosió. Nadie discutió porque no las tenía nada que tonterías. perder. ¿No te das Bueno, cuenta pero que nadie es un le partido discutió, que tiene mucho que incluso ganar? Cuando en un debate le Claro. dijo al PNV que si mandaban la iba a ilegalizar, todo el mundo se cayó. Claro. Todo. O sea, es que ya está bien. Y en cuestión de votos, mira, en mi parcela, yo puedo decir una cosa, el voto, yo pienso, y muchos compañeros lo decimos, que tiene un factor enormemente sentimental. Sí, claro. Enormemente sentimental. Y emocional. Y emocional. Hombre, Hay claro. gente que vota puramente por tradición, por costumbre, por hábito, y votaría a la derecha, aunque sea una escoba con faldas. O sea, romper ese dilema y decirles, como yo procuro decirle, oye, leer los programas, mirar quién nos ha engañado, qué nos han prometido a mi colectivo y qué han cumplido y qué no han cumplido, y actuemos en consecuencia de esto. Y ya está bien de votar por inercia a quien te está fastidiando, a quien está restringiendo tus derechos, a quien te está pagando mal, a quien ha puesto coeficiente para que si vives mucho te voy a rebajar la pensión. Es que ahora en las elecciones, en el tema de las pensiones, todos prometen la luna. Todos dicen lo mismo, todos. El Vox es el único que quiere mantener el sistema actual más privatizar parte. Pero todos prometen meter en la Constitución el IRPF, todos, y no lo han hecho. Cuando han podido no lo ha hecho nadie. Habrá que ser más serios, más racionales y decir, vamos a votar en conciencia, no de corazón, sino qué permite, qué beneficia a nuestros colectivos y por eso a todos los jóvenes y a toda la sociedad. Mira si es emocional muchas veces, o sentimental, como decías, el voto, que la economía, uno puede pensar que son números. Pues cuando entra el índice de confianza, se convierten en números más un sistema totalmente emocional respecto a qué hago con esos números o qué hago con el dinero que tengo en el bolsillo. ¿Me lo gasto o no me lo gasto? Y de eso sabe un buen rato el señor Eloy. Bueno, yo, por decir lo que menos me gustó de cada uno, así le pego a todos y está, quedó bien. Aparte del ladrillo, del medio ladrillo que espero que tuviera Malú en su casa de Rivera, que me pareció poco serio, no lo hemos comentado todavía, pero me parece muy grave que un presidente del gobierno asuma el control o presuma del control de la Fiscalía, porque es lo que yo realmente creo, que no existe la separación de poderes en este país, lo creo, pero es demostrarlo y darle armas al resto del mundo, que ya el Reino Unido creo que ha rechazado una euroorden con Ponsatí, Bélgica también lo ha hecho, es decir, estamos haciendo el ridículo, que yo sé que en España la gente no se da cuenta porque los medios de comunicación lo tapan y solo sale en TV3, que eso no lo vemos, entonces, pero de verdad que estamos haciendo el ridículo. Cuando un presidente del gobierno dice que controla la Fiscalía, cuando nos rechazan euroórdenes en Gran Bretaña y en Bélgica, estamos haciendo el ridículo. Y el presidente del gobierno hizo el ridículo y dio un bazooka a todos los independentistas, que vamos a ver cómo acaba. Después, el señor Abascal, dentro de que fue de los mejores, porque nadie se atrevía a pelear, porque cuando te enfrentas con alguien peor que tú o en peor posición, solo puedes perder, que es lo que estaba comentando antes Carmen. Pero es cierto que es una persona que no es nueva en la política, él lleva 25 años cobrando, no en la política, sino cobrando de la política, que también es verdad que en el País Vasco ser el PP es muy duro. Yo lo he visto al señor Abascal escoltado por 4 o 5 personas, pero no es una persona que venga a renovar la política española. Lleva 25 años cobrando del PP, siempre cobrando, nunca ha estado sin cobrar. Bien. Y en cuanto a Pablo Iglesias, me parece que está asumiendo
que el votante de Podemos quiere que haya un gobierno y que se baje, iba a decir los pantalones, pero bueno, que acepte todo lo que Pedro Sánchez le pide. Y yo creo que el sentir del votante de Podemos, igual que en su momento de Julio Anguita, es darle caña al Pedrito. Porque lo que está haciendo es, sinceramente, darle armas a los independentistas y que el señor Pablo Casado, que fue el que más mentiras dijo en todo el debate, que uniendo las mentiras de Abascal, de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, Casado dijo más que los tres juntos. Es decir, que ese señor pueda ser la alternativa, siendo el que más miente en un debate ante la nación, es triste. Y acabo diciendo que para mí el derecho al voto es poder ir a votar, no que me obliguen a votar, porque viendo lo que vi, yo puedo decidir no ir a votar, porque es una vergüenza lo que hay en este país. Pero tienes que votar. Es una vergüenza. Y el voto en blanco, como desaparecen, y yo he visto lo que hacen con los votos en blanco, que es un cachondeo, tengo la opción de no ir a votar. Que no me refiero que la gente no vote, pero que tengo la opción, y con lo que viene el debate, ninguno de los 5 candidatos de ese debate me motivó para votar. Es que tampoco hay más alternativa que ellos. No, estaba el señor Errejón, hay algún candidato de Pacma, el Además, Pacma también es mentir, interesante. pueden mentir todos, porque todos mienten en su campaña electoral, y más que mentir, digamos que pueden disfrazar la realidad o querer vender una idea dentro de una cesta y vender humo. Hay un mentirómetro Porque- de inexactitudes Ya, donde pero Pablo, todos lo donde hacen, Pablo Melo, Casado y todos lo hacen, no triplica solamente uno. al resto. No, eso no es así. Sí, sí, Porque sí, triplica. además a mí lo que me produce siempre un poco, no sé, es que a veces parece que estemos como en el patio del colegio, es decir, que vayamos a escuela y entonces tenemos a una persona delante que con el gesto muy serio nos riñe porque nos está riñendo. Es que yo a veces veo a los políticos y digo, caray, nosotros no tenemos el por qué soportar que un señor nos riña o que tú me estés riñendo a mí porque no avanza la economía. Caray, no eres político, pues sé profesional y sácalo adelante, pero a mí no me riñas. O sea, no tienes el por qué reñirme. Bastante hago yo con trabajar como puedo, pagar mis impuestos, como hace todo hijo de vecino. Pero, corcho, que un señor ahí, no sé, a mí no me gusta. Y mentir, reitero, todos disfrazan su realidad, no más uno que otro. Pero es que porque este decir señor todos me también parece lo injusto. dice, no, hombre, Me no. parece injusto. Vamos a hacer Porque una cosa. yo hablo solo del debate, no digo que todos mientan, hombre, todos ¿cómo mientan. que no? Y Pero tanto. en el debate, que hay un mentirómetro, no sé cómo se llamará, está demostrado que el señor Pablo Casado, Sí. el otro Pablo, Sí. dijo 17 inexactitudes / mentiras. Y como el señor Sánchez no contestaba, tampoco podía mentir porque Pues, estaba callado. Eso es lo triste, que alguien mienta, o como el señor Abascal diga barbaridades, y Están no haya callados. ningún político que le diga, señor, usted aquí no puede legalizar en ningún país, ningún partido político mientras sea democrático, aunque a usted no le guste lo que piensa. Pero nadie le contestó, lo que demuestra que son poco valientes, y a mí políticos poco valientes no me representan. No me representan. Por eso digo que de los 5 que hay ahí no me representa ninguno. Ahí digo yo que deberían dimitir a lo mejor y ponerse otras personas porque han demostrado su ineptitud y su incompetencia. Y para mí, el menos malo de todos esos es Pablo Iglesias. El que dice unas propuestas por lo menos, dijo unas propuestas por lo menos y fue más coherente de alguna forma. Lo que pasa es que el problema de las propuestas de Pablo Iglesias es que hay ciertas propuestas como la de la banca pública, nacionalizar ciertos sectores estratégicos del país, las subvenciones a fondo perdido, que al ciudadano medio, al ciudadano de a pie, entre los que yo me encuentro, a mí esas medidas lo que me dan a pensar es que eso al final van a ser una mayor subida de impuestos. Eso Entonces, es lo que no puede Luis, ser. ¿sabes el problema? Que Puede a ser, mí, porque que sí no- que no- me no gustan sé yo. esas medidas, por ejemplo, no me las creo. O sea, a ti no te gusta, pero es que yo no me las creo, porque el señor Pedro Sánchez ya le ha dicho que no va a hacer nada de lo que le diga Pablo Iglesias, y aún así va a aceptar. Es decir, Pablo Iglesias el problema que tiene es que no tiene legitimidad. Sus propuestas no van a llegar, no van a llegar. Y una cosa que coincide en todos los barómetros, porque tras el propio debate, casi 1 millón de personas en diferentes barómetros, diferentes medios de comunicación, comentaron cuál era su impresión de quién había ganado el debate. Salvo el barómetro de La Sexta, que daba de vencedor a ¿Pablo Pedro Iglesias? Sánchez, no, Pedro Sánchez, Sánchez. a Claro. Pedro Sánchez, todo el resto daba vencedor a Santiago Abascal. Y yo creo que la clave del éxito estuvo, pues yo lo vi hasta el final, hasta la 1:25 de la mañana, yo creo que estuvo porque en el minuto de oro, Santiago Abascal fue el único que en ese minuto dijo 20 cosas que quería hacer si llegaba a ser
presidente de España. Pero a la 1:25 quedaban 4 viendo la tele, ¿eh? Yo, tú y Efectivamente. poco, O sea, y que poco los más. nocturnos votan a Vox. Y poco más. Y poco Pero es que el más. resto de candidatos divagaban, o sea, si eres liberal, vota liberal, si ves una gaviota, vota gaviota, o sea, no malgastes ese minuto de oro. Estamos hablando de parámetros como La Vanguardia lo da como vencedor, el de la COPE lo da como vencedor, de La Sexta no, da a Pedro Sánchez. Hombre, El La País Sexta lo no da como puede dar como vencedor, vencedor. El Mundo lo da como Hoy vencedor. Pomar lo da como vencedor también. Eh, A Santiago Abascal. Es que es verdad. La sensación es que ganó. Claro, pero es que este caballero tiene un mantra, sota, caballo y rey, y lo repetimos. Pero lo un repetimos y lo debate no repetimos. significa que el que gane vaya a ser el presidente del gobierno. O sea, un debate significa que 5 personas, como estaban allí, exponen sus ideas. ¿Que podía parecer un gallinero a veces? Sí. ¿Que podían disfrazar las ideas? También. ¿Que no decía ninguno qué es lo que iba a hacer? También es posible. Yo he visto muchísimos debates y todos van siempre por la misma línea. Además son debates muy encorsetados, donde se pone uno, donde se pone otro, la luz, la corbata, la chaqueta, esto, lo otro. El ladrillo. El ladrillo, que, en fin, todo muy encorsetado. Cuando un debate se hace encorsetado, tiene muy pocas posibilidades o probabilidades de que la naturalidad de una persona o que surja un debate natural, no a una pregunta tasada, concreta, que ya la llevan todos aprendida y encima todos con sus apuntes debajo de la mesa, los asesores por allí, los pinglanillos, ahora esto y lo otro. Entonces, claro, eso es muy encorsetado. Eso no es un debate natural, limpio, que Sí, pero yo no lo veo, a mí no me gusta. de media, el 7% de la gente que va a votar elige al candidato en base al debate. Eso es muy alto, un índice muy alto. Es muy alto, lo dijeron en el propio debate. Que se está decidiendo el voto del 7% de la sociedad española. También es verdad que Yo no actualmente... entro dentro de ese 7%. te lo También es verdad que actualmente se Porque está lo hablando de tienes que había en torno a un 37% de indecisos a estas alturas aún, cuando el domingo son las elecciones. Pero hablando de encuestas, vamos a ver también sobreimpresionado en la pantalla lo que nos dice, por ejemplo, lo que pasó con el Partido Socialista en el año 2015. De 90 diputados pasó en el 16 a 85 y gobernó el señor Sánchez con diputados, por lo que decía Carmen Soucase, que no votamos a un presidente, sino votamos a una serie de diputados que luego entre ellos se lo aclaran para ver qué ponen al presidente. Exactamente. Y pasó a 123 en el año 2019 y actualmente, según ha sacado aquí nuestro red de datos como es Luis Castelló, en un mix de la mayoría de encuestas nos quedamos en 121, que es la estimación que puede dar, según ese mix de datos, y por no centrarnos en el de Tezanos, para el Partido Socialista. El Partido Popular pasó en el 2015 de 123 a 137 en el año 2016, a 66 en el 19 y una estimación actualmente en torno a 91, también con un mix de la mayoría de las encuestas que se ven realizando. Vox surge en el año 2019 con 24 diputados y actualmente tiene una estimación de 46, lo que estábamos hablando hace un momento. Podemos, que viene desde el 2015 con una estimación con 69 diputados, pasó a 71 el 16, el 19 a 42 y ahora tiene una estimación en torno a los 31. Ciudadanos, en el 2015, 40 diputados, 32 en el 2016, 57 el que puede ser su techo según las estimaciones actualmente en el año 2019 y este 10 de noviembre la estimación es de 15. Y Más País, el partido de Errejón aquí en Valencia junto con Compromís, pues la estimación en esta primera emergencia suya en política en torno a 5 diputados. Y faltan ahí los partidos que enarbolan la independencia, como Esquerra Republicana, como todos estos que pueden entrar en el Congreso y entrarán, la parte del País Vasco del Partido Nacionalista Vasco, los que representan también a los Bildus. ¿Pero qué os parecen las etcétera, encuestas? ¿Van encaminadas en torno a una realidad o pensáis que esto va tan deprisa que de un día para otro cualquier circunstancia hace que los indecisos puedan tener una opinión diferente? Empiezo, como voy a opinar diferente al resto, si tenéis artillería para atacarme. Repito lo de la indecibilidad estadística de Nassim Taleb por un motivo.
A mí me encanta la estadística, me encanta el Big Data. Reconozco que después de leer a Nassim Taleb, que es una eminencia, creo muy poco en la estadística. Y pongo un ejemplo de las últimas elecciones en Gandía, porque él lo denomina cisnes negros. Hubo un cisne negro en Gandía que se analizó muy poco, pero fue que coincidió las elecciones locales de Gandía con las elecciones de Rumanía. El votante rumano en Gandía, no me preguntéis por qué, pero vota mucho, es un votante poscomunista, muy votante de derechas. Y hubo colas y enfrentamientos y conflictos en Gandía con alrededor de, hubo una fila que prácticamente, no sé si alrededor de 800, 700 personas no pudieron votar. Si todas esas personas no pudieron votar ni a nivel local ni a nivel de su país. Y ese votante probablemente era un votante del Partido Popular. No digo totalmente, pero en gran parte. Y todo eso queda fuera de los análisis. Y lo que tiene de riqueza el humano es que hay muchos factores. Por ejemplo, la lluvia. Siempre se ha dicho que cuando llueve se vota más que cuando sale buen día, porque la familia te dice, vámonos a pasar el fin de semana al campo. Y todas esas cosas, a mí las estadísticas, de momento, no recogen esos parámetros. No recogen si en Cataluña hay una manifestación el viernes y eso puede hacer que todavía más votante que se sienta ofendido a su patria vaya a votar. Todas las cosas no se pueden medir. Hay cisnes negros que en economía ocurren. Nadie esperaba lo que pasó en Fukushima, nadie esperaba ni estaba medido lo que pasó en Chernóbil y ocurren desastres y ocurren las Torres Gemelas y todo eso no hay estadística que lo mida. Y en política el señor Tezanos falla mucho, pero es que la mayoría de encuestas fallan. Aquí hubo un hecho significativo cuando las elecciones de los atentados de Atocha, Correcto, también. Que fue unos atentados la víspera y eso lo marcó totalmente todo, porque automáticamente cambió todo. Eso se fue un cisne negro. Sí, pues es así. Cisne negro. Fueron los atentados, las elecciones y desapareció. No me gustaría que hablásemos de casos hipotéticos, porque al final postre puede haber miles de hipótesis, pero quizá un domingo con un problema serio en las calles en Barcelona o en Cataluña con el proceso puede extrapolar eso al resto de España. Sí, por supuesto, claro. Además en contra de los independentistas catalanes, claro, pero yo creo que se puede despertar ese sentimiento patriótico, es decir, por ejemplo, lo que ocurrió esta semana con el tema del rey y la princesa Leonor, quiero recordar, que pues la gente que iba a los premios Princesa de Girona era increpada, insultada, empujada, completamente vejada, simplemente porque esta gente había decidido tal. Creo que cada vez que ocurre una cosa así, cada vez que se tira un adoquín, cada vez que se ve la inactividad de Pedro Sánchez y del ministro Marlaska frente a ese problema, el cuerpo de élite de la Guardia Civil, 1000 personas, 1000 miembros esperando acuartelados sin poder salir porque no daban la orden desde Madrid para poder sofocar, ayudar a sus compañeros de la Policía Nacional en Vía Layetana, que lo están pasando muy mal, que tenían que reciclar la munición antidisturbios porque es que ni tenían munición. Yo creo que todo eso va a hacer que en estas elecciones marque mucho, ¿vale? El sentimiento patriótico español de la España no mediterránea, yo creo que va a aflorar mucho. Pero Luis, una pregunta, ¿no crees que realmente hay una gran parte del independentismo catalán que considera que cuanto peor, mejor? Es decir, cuanto más representación tenga Vox y el PP en España, mejor a nivel internacional, porque más barbaridades se dicen. No sé, te pregunto. Sí, pero yo creo que es contraproducente. Justo el otro día Gabriel Rufián salió diciendo que también habían fascistas con esteladas. Yo es que estoy harta de tanta palabrería. ¿Qué quieres que te diga? Fascistas. Es que aquí, porque digas viva España, eres fascista. Pero el señor Rufián nunca había dicho una frase de ese estilo. Yo creo que ya se están dando cuenta exactamente del problema. En la claro, le dijeron de todo. Yo de todas maneras lo que veo es una cosa, no sé, me imagino que los que estudian la estadística lo sabrán y los sociólogos también, pero fijaros que hay una circunstancia desde el año 2015, cuando se produjo el batacazo del PSOE porque entró Podemos, una fuerza de izquierda, ahora se está reconviniendo la situación, están bajando ellos y están subiendo otros partidos, igual que el CS, que también pasó exactamente igual,
y está subiendo otros partidos que son de la otra línea. Entonces esto parece que sea como que los dos partidos grandes van subiendo y bajando con altibajos, según cómo funciona la economía, la política y demás, y van saliendo todos los otros partidos que tienen un despegue brutal a nivel de votos, por desencantos, por Estamos cosas de esas. volviendo al bipartidismo original. Ahí voy, es que voy ahí. A ver, si lo analizamos, y yo lo analizo desde el punto de vista de números y todo lo demás, pasar de 69 a 31 significa que a lo mejor obtienen menos y que a lo mejor a las próximas desaparecen, los de Podemos, por ejemplo, o el de Vox, que ahora se prevé que pueden sacar 46, quizá no en las próximas, pero en las siguientes también desaparece y vuelven estos dos a posicionarse con mayor voto o con mayor número de diputados. Es curioso, es una evolución curiosa. El caso más flagrante es el de Ciudadanos. Ciudadanos, según las encuestas, puede llegar a perder hasta 3 millones de votantes. por eso. ¿Vale? Yo creo que muchos nos vimos encandilados por los cantos de sirena de Ciudadanos en su momento, porque la figura del señor Albert Rivera era una figura, él se definía como transversal, ¿no?, que estaba como para poder ayudar a la conformación de gobiernos tanto de izquierdas como de derechas. Perdona, ¿no se decía socialdemócrata en principio? No, socialliberal, Socialliberal. socialdemócrata. Socialdemócrata primero, ¿eh? Entonces, claro, cuando ya el votante de Ciudadanos se da cuenta de que todos los pactos siempre van hacia la derecha y siempre se pacta con lo mismo y siempre se hace lo mismo, porque al final Ciudadanos únicamente está gobernando en Murcia, en Madrid y en Andalucía, y todos siempre es el pacto hacia la derecha. Pues para votar hacia la derecha vuelvo a votar lo que ya estaba votando y tal. Por eso estamos hablando de que es un descalabro, estamos hablando de que las encuestas le marcan hasta 42 diputados menos y quedarse en 1 millón de votos, de casi 4. Decía el amigo y estimado Alberto Moncada, sociólogo, también catedrático y doctor en Derecho, que en el año 2014 decía que España tendía a italianizarse. Sí, es verdad. Lo decía claramente Sí. y lo veía ya en ese momento. Lo que no ha hecho España, a diferencia de Italia, es que allí se rompió en un montón de partidos políticos, pero llegaron al final a acuerdos para gobernar. Quizás gobiernos de 6 meses inclusive han tenido. Y aquellos dos bloques que se formaron acabaron con la Liga Norte y la Liga Sur, por decirlo de alguna manera. Y de nuevo volvieron a una conjunción de partidos políticos unidos o ligados en torno a una liga, en este caso llamada. Y la pregunta es, ¿y si el resultado de las elecciones del domingo nos lleva a la misma situación en la que estamos ahora? ¿Qué hacemos? Es aquello de acabar con España suma o la izquierda suma, ¿Qué por un hacemos? ejemplo. ¿Pero qué vamos a hacer? Estoy convencido que los políticos decidirán formar gobierno porque ya sería Ya, un yo escándalo creo que esa en este posibilidad país. no existe, porque ya Ya la Pablo han eliminado. Iglesias Sí, ha dicho Se han que va a ofrecido aceptar, aceptarlo. ha esto. dicho Barrejón que Pero va a mira, aceptar, yo- ha dicho Rivera que A le mí va a me dar la preocupa adoquina. fundamentalmente, ahora. al margen de esto, que es real lo que estáis comentando, una cosa que no se habla, que creo que se ha diseñado para que no se habla, que lo que está perjudicando a la sociedad española en su conjunto son las políticas neoliberales imperantes en Europa y en España. Porque todos los partidos que estamos hablando están aplicando políticas neoliberales. El Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y Vox también a su manera también. Todos en la misma política con matices progresistas de alguna forma, con matices muy someros, pero la línea económica, la línea definitoria de sus políticas no se aparta ni un ápice de las políticas neoliberales imperantes en Europa, imperantes en el mundo de Bilderberg, diseñados por ellos, y que, como decía Rockefeller hace poco tiempo, tienen que acostumbrarse a que el nuevo orden mundial nazca ya y habrá un gobierno planetario que va a asumir todos los gobiernos nacionales. Eso lo dijo hace pocas fechas el Rockefeller. Pues ya hace más de 100 años que ¿Entiendes? están los keynesianos Sí, contra pero los liberales. se está planificando perfectamente así. Pues como vamos ¿Me tal y entiendes? como estamos ahora, con eso de que la Fiscalía depende del Gobierno y el ridículo, como dice No, pues, Eloy, por supuesto que sí. estamos haciendo en Europa en general, no sé yo dónde van a aplicar las políticas neoliberales, porque, ¿Dónde? Aquí. porque lo de la Fiscalía, que quien manda, yo como jurista la verdad es que Pues se te eso- ponen los eso- pelos eso como no me escarpias. Pero hace la falta. Fiscalía es un órgano Independiente. jerarquizado, Sí. que depende
Todos los fiscales dependen del fiscal jefe. Sí. ¿Y el fiscal jefe quién lo nombra? Lo nombra gobierno. el Parlamento, vamos, digamos el gobierno. El gobierno. El fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, pero eso no quiere decir que pierdan su independencia. O sea, el fiscal general del Estado regirá lo que es la fiscalía, pero debajo de él hay todo un entramado, una organización de fiscalía. Sí, pero ¿Sabes lo que te estoy quiero convencido decir? que, al igual que el Consejo General del Poder Judicial también han nombrado los jueces Sí. por parte de los políticos, Sí, pero no es el único porque en país. esa última instancia, ante la posibilidad de que los políticos acaben en manos de la Fiscalía o en manos de los jueces, tener controlado de aquella manera el Consejo General del Poder Judicial Pero el Consejo o la Fiscalía. Pero el Consejo General del Poder Judicial tiene su propio estatuto. De hecho, hay muchos jueces que están reclamando que sean ellos mismos los que se elijan Ya a sí sería hora. mismos, que ya sería ahora. En el Consejo están representados tanto parte del Parlamento, de lo que son nuestros representantes, como parte de lo que es la Judicatura. Y desde luego, si perdemos de vista o pensamos que el Poder Judicial, entre el que se integra esta Fiscalía, porque no dejamos, es que el fiscal general defiende la ley. Cualquier fiscal está defendiendo la ley, sea fiscal general, sea fiscal general autonómico, como tú quieras, pero la Fiscalía tiene como objetivo la defensa de la ley en cualquier marco. Si pensamos que el fiscal deja de ser independiente o autónomo, que depende de unas directrices y que el juez también depende de unas directrices políticas, ni tenemos Estado de Derecho y nos quiebra todo el sistema. Y eso no lo podemos consentir. Yo coincido Bueno, contigo, sí, pero, pero volviendo al tema lamentablemente esto está pasando todos los días con sentencias firmes del Tribunal Supremo tal y cual, que si no coincide con mi punto de vista, las cuestiones las pongo en duda. Ese es el problema. Está pasando en todas las Pero autonomías, no somos incluso el por único partidos país, políticos. Pero eso no me consuela. Ya, pero que no somos Claro. el único país que el gobierno puede o que el Parlamento puede designar a determinados representantes dentro de un Consejo General de Judicatura o en Estados Unidos, fíjate quién nombra Sí, sí, claro. a los miembros del Tribunal Supremo. Pero los son no- vitalicios. Sí, no, pero los nombra directamente Sí, el pero presidente de después son turno, vitalicios. ¿eh? Puede, Pero tú los- me nombras a mí y a lo mejor Sí, me hago no, y te quedas ahí independiente, y me de da alguna igual, forma. y ahí está. Pero no podemos quebrar el principio de la separación de poderes, entonces es imposible, es que no se puede quebrar. no se ¿Y cuando puede el quebrar. gobierno de turno hace un indulto? ¿Qué estamos haciendo? Es que volvemos por a eso lo de es- siempre. El indulto es una medida excepcional y extraordinaria. Si hablamos de un indulto desde el punto de vista de una idea política, es absurdo hablarlo porque aquí no hay amnistía. Estaríamos hablando de amnistía, no de indulto. Y las Entonces- personas que tienen en este momento o que están cumpliendo pena de prisión por pertenencia a un partido político o por haber cometido un delito político, por ser político no está dentro de prisión, está por haber cometido un delito. Entonces, si planteamos que el indulto es una cuestión por un ideario político, no estamos hablando de indulto, estamos hablando de amnistía. Y en este país yo siempre defiendo y lo reitero, no hay ninguna persona que se encuentre en una situación de privación de libertad por ideario político. Por delito sí, pero por ideario político no. Porque entonces Hay no políticos estaríamos... presos que no presos políticos. ¿Perdón? Hay políticos presos que no presos políticos. Pues, claro, efectivamente. ¿No, Eloy? Es así, yo Pues lo veo yo, así. de momento, el Reino Unido ha dicho que la euroorden de España es desmedida. No, Y no, hay- pero lo ha rectificado. retirado, ha Lo ha rectificado. rectificado. Ha pedido la documentación, que eso es un ridículo, Sí. como tú muy bien decías, es un ridículo, el decir, no, es desproporcionado, no, perdón, no, rectificamos. Falta documentación y hemos pedido documentación. Eso es hacer el ridículo, Correcto. totalmente. Entonces, en mi opinión, insisto, los 5 miembros o 5 políticos que estaban, por cierto, todos hombres, mala señal para el país, que estuvieron en el debate, Es verdad. que estuvieron en el debate, no creo que motivaran a mucha gente, como mínimo antes de la 1 de la mañana, no sé, después de la 1 de la mañana, no motivaron a mucha gente a ir a votar. Sí que es cierto que el votante racional, que nos gusta oír propuestas, a lo mejor como está hablando Antonio, sobre las pensiones, no hay nada. Sobre economía verde, algo, no hay nada. Ni, Es ni decir, de industria, ni de no hay I+D, nada. ni de inversiones, y no hay eso nada. todavía me motiva menos a ir a votar. Pues hay Es que ir a decir, votar. si se habla solo de Cataluña y se focaliza toda la política en Cataluña y el 155 y enviar al ejército,
estamos haciendo el juego al independentismo y haciendo el juego a Vox. Y se vio en el debate que el juego, no sé si los asesores en el pinganillo no se atreven a decírselo a Pedro Sánchez y a Albert Rivera, ni a Pablo Iglesias, ni a Pablo Casado. Señores, ustedes están haciendo el ridículo. Les está barriendo Santi Abascal diciendo 2 tonterías y ustedes no son capaces de meterse con él. Porque era tan fácil como decir que no se puede legalizar partidos. Si alguien comete una ilegalidad, a esa persona hay que meter en la cárcel, no un partido entero. Pero como nadie tiene valor, a mí, de los 5 que había en el debate, no me motiva ninguno a votarles. En marketing político, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo frente a una persona que tiene muy claro cuál es su electorado es complicado para el que va Pero tú sabes que a competir con él. Polariza y moviliza. Es decir, Santi Abascal, si se hubiera enfrentado con Pablo Iglesias, probablemente hubiera movilizado a su votante, pero Pablo Iglesias en este momento está, como ha dicho muy bien Carmen, está desmembrando el partido. No tiene nada que perder. Correcto. Yo no tengo nada que perder. Señor Errejón me va a quitar un 30 o un 40% de mis votantes. ¿Cómo lo movilizo? Demostrando que en este debate que no está el señor Íñigo Errejón, que yo soy el que defiende a la izquierda de este país ante el señor Santi Abascal y que yo creo en la democracia. Pero como se escondió, no lo tengo claro. Es que no tiene nada que ver. Tuvieron un par de envites cuando hablaron de la guerra civil. Sí, Ahí. pero es que a mí yo soy, bueno, sabéis que soy historiador económico, y que me hablan de la guerra civil y de la memoria histórica, me parece que es un debate académico. No es un tema de debate. No es un debate político. Y lo siento, pero porque es que es así, es un debate académico. Es como si me pongo aquí a dialogar sobre la filología catalana, es un debate académico. No mezclemos cosas con política que no tienen nada que ver. Porque se demuestra que como no tienen nada que decir, vamos a hablar de la guerra civil. Y de que ustedes mataban, y que ustedes quemaban iglesias, y ustedes asesinaban rojos. Demuestran que tienen muy poco que decir con los adoquines, con los mensajitos a Malú y con todo lo que hicieron. Está con Malú, ¿eh? Es que me parece lo más interesante, es lo triste. Si fue estéril o no fue estéril el debate, Hasta la 1. hasta la 1 Y media. La 1:30 25. se animó. A 25 yo... Se animó. Efectivamente, pues si lo fue o no fue estéril el debate de los candidatos a presidente del gobierno en España, lo decidirán ustedes obviamente el próximo domingo. Pero bueno, una última cuestión. Llega el momento, estamos ya, hoy es viernes, mañana jornada de reflexión y para el domingo gente que pueda ir a votar. No me gusta hacer porras ni quinielas, pero ¿cómo veis la situación? Yo creo que mañana, sábado o el domingo, saldrá alguna noticia en la prensa relacionada con la corrupción del PP. Seguro. Yo tiraba más por el caso de los ERES. No, yo tiro por el PP, seguro. Porque está diciendo que como el PSOE controla la fiscalía y va a salir algo. Lo ha dicho elegantemente, pero lo ha dicho. Sí. Entonces sí. coincidimos en que no existe el Estado. Sí, va a salir algo seguro. Ahí Tenemos un punto dicho por Carmen. Hay separación de poderes, ejecutivo, legislativo No y existe. judicial. Hay separación No te lo de poderes. creas, tío, Hay no te lo separación, creas. no somos una república bananera todavía. Antonio. Yo creo que va a saltar algo sobre Cataluña. Creo que va a haber algún follón más. La fuerza del orden va a tener que actuar ahí, con lo cual eso beneficiará a los independentistas, sacarán más votos, estarán con más fuerza en el Parlamento español y por ende van a beneficiar a la extrema derecha. Luis. Yo creo que la irrupción de Íñigo Errejón debilita a la izquierda en este país. Va a ser un hecho, unido a que gran votante de izquierdas no entiende cómo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han llegado a un acuerdo. Eso les va a desmotivar muchísimo a la hora de ir a votar. Va a haber una abstención alta por parte de la izquierda. Ya no se tiene la cantinela de no, todos a votar, que viene el fascismo de Vox. Y ahora realmente viene Vox, no hace 6 meses. ¿Vale? Yo creo que esos factores, la aparición de Íñigo Errejón, que ya no tienen ese miedo, ¿no?, a Vox, cuando realmente ahora es cuando tendrían que tenerle miedo. Y luego estoy convencido de que va a haber una movilización absoluta de la derecha. Toda la derecha va a ir a votar. Toda. Yo, por mi parte, enfocándolo también al tema valenciano, me preocupa mucho la economía valenciana y me preocupa que no tengamos políticos valencianos con representación o con voz, o como mínimo con relevancia en Madrid. Y es uno de los factores que
sin ser Íñigo Errejón de mi agrado, más país por el hecho de contar con una fuerza valenciana, estrictamente valenciana, dentro de sus filas, como está la economía valenciana, sobre todo la agricultura, me motiva. Y también el tema del cambio climático, que es al final el futuro de nuestros hijos, nuestro futuro, que es uno de los grandes temas en todos los países civilizados, excepto en España. En España estamos hablando de otras cosas mucho más interesantes, adoquines y etc. Por eso, y por el debate tan penoso que vi, Más País creo que ganó. El partido que más votantes o más posibles votantes ganó en el debate de izquierda fue Más País, al no ir. El ausente. Porque demostró que posiblemente sea mejor que lo que hay. No estaba expuesto. Correcto. Ay. Bueno, si los políticos podían aprender de sus errores, si no estuvieran tan ocupados en negarlos. Y así estaríamos todos ganando. Pero de ustedes depende que el próximo domingo, llenando estas papeletas, tengamos de nuevo un Congreso de Diputados lleno de diputados de verdad con un sentido para hacer y para ejercer el derecho que tienen y que nosotros depositamos en ellos, que es mejorar la vida de los ciudadanos. Y ojalá tengamos un presidente que nos lleve a este país al mejor de las más optimistas posibilidades que puedan llegar. Antonio Agustín, muchísimas gracias por tu presencia y por tus opiniones, como siempre. Muchas gracias. Luis, gracias por tus análisis, como siempre, estadísticos y a nivel de encuestas. Un placer, Paco. Eloy, muchas gracias por tu presencia y por esa opinión, siempre por ese contrapunto que nos pone esta... La verdad es que es uno de los pocos sitios que creo que me dejan decir lo que pienso y me siguen llamando. Porque normalmente cuando voy a un medio de comunicación y le pegas caña a todo el mundo y dices, ese tío no puede venir ya. Y agradezco que me invitéis y me permitáis opinar. Creo que me conoces en 35 años de profesión y dirigiendo varios medios. Nunca le he dicho a nadie ni de qué tiene que opinar. Carmen es consciente porque ha estado... ni qué tienes que decir, ni cómo tienes que hacerlo, pero ni lo he hecho ni con los periodistas ni con los Sí, contertulios. pero el hecho es que no te invitan. No te digo lo que tienes que decir, pero no te vuelven a invitar. Y yo aquí sigo estando, señores. Aquí me petís. Sigo estando. Qué bueno es. Carmen, muchísimas gracias por Bona nit. casa. Bona nit. Gracias a Y vosaltres. nada, el domingo tendrán completa información, como siempre, a través de los boletines informativos y también en torno a la información que nos llegue de cómo ha votado Gandía y la SAFOR, porque habrá que comparar esos datos, obviamente, con los de abril y con los de otros años. Gracias a todos y muchísimas gracias, sobre todo, por elegirnos para informarse.